solamente les quiero recordar de que estaba aprendiendo a grabar la clase porque uno de sus compañeros tuvo que irse a las 4. Ahorita un segundito. Y bueno, jóvenes, solo les presento la última diapositiva, abro la siguiente presentación y comenzamos a grabar. Esto solo es el último concepto y en la otra presentación precisamente veremos las excepciones a la regla del octeto o estructuras de Lewis, pero muy superficialmente, y entraremos a la parte de enlaces. Entonces, un segundito. En este caso, chicos, como les había comentado, hay dos excepciones que se le conoce como la hipovalencia y la hipervalencia. Es decir, cuando hay una hipovalencia es que hay una disminución de la regla del octeto, mientras que una hipervalencia será cuando se dé un aumento en la regla del octeto. Es decir, elementos que con menos o con más electrones, tomando como base el 8, están estables y no necesitan nada más. Por otro lado, chicos, también habrá especies que presenten resonancia. Esto de igual manera ya sale de nuestro alcance, jóvenes. Eso ya son los bioquímicos los que deben de entender cuál es el concepto de resonancia. Y bueno, es cuando una especie química puede ser representada por dos o más estructuras equivalentes. La estructura correcta es una combinación de ellas. Es decir, chicos, los enlaces, recuerden que podemos tener enlaces simples, dobles o triples, pueden estarse moviendo a lo largo de la estructura y, en cierto modo, estará correcta, jóvenes. Pero para nosotros simplificar todas esas posibles combinaciones, se da una estructura híbrida donde se ejemplifica de alguna manera esa resonancia. Igual en una oportunidad les muestro un ejemplo o un ejemplo muy sencillito, chicos, para más o menos darme a entender con lo que quiero decirles. Imagínense si yo quiero unir seis carbonos. Es posible unir 6 carbonos y 6 hidrógenos. En este caso, chicos, no entraremos en detalles. La respuesta es sí. Más o menos tiene esta estructura, chicos, pero observen. Si yo enlazo los 6 carbonos con sus 6 hidrógenos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿los hidrógenos están satisfechos? ¿Cuántos enlaces puede tener el hidrógeno? Un enlace. Uno. Entonces, ¿está satisfecho? Sí, ¿no? Sí. ¿Y los carbonos cuántos enlaces deben de tener? 4. 4. ¿Están satisfechos esos carbonos? No. No. Entonces yo tengo que agregar dobles enlaces, chicos. Yo lo puedo poner aquí, aquí y aquí. Y ahora sí cuentan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4. Pero así, como yo puse el doble enlace aquí, puedo cambiarlo de lugar. Y ahora no lo quiero de esa manera. Ahora lo voy a mover para acá. ¿Sigue estando correcta mi estructura, chicos? Sí. Así es, siguen manteniendo los 4 enlaces. Entonces, estos dobles enlaces, chicos, pueden estarse moviendo de manera continua dentro de la estructura
Y por eso es que para un mejor entendimiento, lo mejor es que se represente de la siguiente manera. Cada puntito es un carbono y en el centro se pone un circulito punteado. Y me está diciendo que son seis carbonos con una estructura resonante, es decir, los doble enlaces están girando continuamente y cada uno con su hidrógeno. Y este es el compuesto tan famoso denominado benceno, que es el compuesto de los aromáticos. Entonces, a eso me refiero, chicos, con estructuras resonantes. Vamos a estar moviendo los dobles enlaces en una estructura, más sin embargo no significa que esté mal, solo son arreglos que químicamente hablando están sucediendo, pero una manera de ejemplificarlos son por medio de esas líneas punteadas. Pero nosotros solo les pongo el ejemplo nada más. Ahora, también tenemos un enlace que se le conoce como covalente dativo o coordinado. En este caso, jóvenes, no hay estrictamente una compartición de electrones, sino que imagínense como una relación egoísta, donde tentativamente cuando dos personas se quieren, pues los dos deben de aportar cariño a la relación. Pero imagínense que no ocurre eso, sino que solo una persona quiere y la otra pues nada más recibe. Entonces en química básicamente es la misma idea, chicos. Habrá ocasiones donde, por ejemplo, el nitrógeno es uno de ellos. En esta forma, forma el compuesto denominado amoníaco, que ustedes ya han escuchado hablar de él. Este es el amoníaco. NH3, que es un agente de limpieza. Pero hay otro compuesto, jóvenes, donde, ¿qué pasa si a un hidrógeno, chicos, le quito un electrón? ¿Qué se va a formar? ¿Qué le pasa a un elemento cuando pierde un electrón? Se vuelve una carga positiva, exactamente. Es decir, se vuelve un H+, que son los denominados protones. Imagínense si yo al amoníaco le sumo un catión de hidrógeno conocido como protón. ¿Tiene electrones que compartir, chicos? No. No, en realidad tiene un orbital vacío porque ya no tiene nada ahí, simplemente está cargado positivamente. Entonces, en un enlace covalente coordinado, eso es lo que ocurre. Uno aporta los electrones y otro simplemente aporta dónde estacionarlos. De tal manera que ocurre esto. Se da aparentemente un enlace entre el hidrógeno y el nitrógeno, pero repito, no hay compartición de electrones. Un elemento provee los electrones y el otro solo dónde estacionarlos. Y en este sentido, chicos, el enlace covalente se denota con una flechita, donde la flechita representa el elemento que está dando los electrones y la punta, pues, el elemento que lo recibe. Y a este compuesto se le conoce como el ion amonio, que también en algún momento han escuchado hablar de ello. Esto es básicamente el enlace covalente coordinado, repito, donde un elemento proveerá los electrones y otro simplemente los va a recibir, sin aportar nada, más que simplemente cómo estacionarlos ahí. Y bueno, esto ya lo vamos a ver más a detalle en la siguiente presentación. Y ahora sí, chicos, con esto terminamos esta parte y espero en menos de una hora terminar con la otra ya para que puedan descansar. Ahora sí, comienzo a grabar. Listo. A ver, veamos, por aquí lo tenía. Aquí está.
Está cargando, chicos, un segundito. Está cargando, chicos, un segundo. Ok, ya cargó. En este caso nosotros solo nos vamos a centrar en los 4 tipos de enlaces, chicos, que es el enlace iónico, enlace covalente, enlace no covalente y por supuesto el enlace metálico. Ahora, chicos, ¿qué entendemos por enlace químico? En este caso, el enlace químico será la fuerza que mantiene juntos a grupos de 2 o más átomos para formar las moléculas de los compuestos. Estas se representan por fórmulas, es decir, representaciones por medio de símbolos y números que indican la clase y número de átomos que se combinan. Esta se da cuando la última capa de todos los átomos que forman el compuesto queda completo con 8 electrones. Las fuerzas que mantienen unidos a los átomos para formar moléculas recibe el nombre de enlace químico. Ahora, chicos, ¿cómo es que se dan estas fuerzas de atracción entre dos elementos? Pues precisamente son de carácter eléctrico, chicos, debido a la presencia de los electrones. En este caso, dependiendo de la zona donde encontremos el elemento, recuerden que serán los electrones externos que participarán en dichos enlaces. Por ejemplo, los elementos representativos del lado izquierdo, alcalinos y alcalinotérreos, tienen orbitales tipo S, los no metales orbitales tipo P, los metales de transición orbitales tipo D y las tierras raras orbitales tipo F. Por eso reciben ese nombre, chicos, porque son los orbitales más externos donde encontrarán dichos electrones. Ya habíamos hecho este tipo de representaciones, solo aquí se las muestro ya con dibujos mejores representados. Ahora, un segundo. Para nosotros poder hablar de los enlaces, chicos, como les comenté, tendremos que conocer las fórmulas químicas. Estas fórmulas nos ayudarán a tener una mejor idea de cómo están arreglados los átomos y precisamente en este aspecto es como nos ayudó para encontrar algunas fórmulas de Lewis del último compuesto que vimos de ejemplo. Tenemos 3 categorías, chicos: la fórmula molecular o condensada, la fórmula semidesarrollada y la fórmula desarrollada o gráfica. Con estas 3, las últimas 2 son las que nos van a dar un poquito más de información en cuanto al arreglo, porque la primera es bastante generalizada. Por ejemplo, chicos, la fórmula molecular o condensada nos indicará
la clase y el número de átomos que constituyen las moléculas de un compuesto. Sin embargo, como les comento, a veces la información es un poco limitada. Ya les había mostrado este compuestito, que es el ácido acético. Y el ácido acético les escribí la fórmula, pero su fórmula condensada simplemente es H4C2 oxígeno 2. Solo nos dan el tipo y número de elementos que componen dicho compuesto, mas no nos da el arreglo molecular. Y lo mismo ocurre para muchos otros, chicos, metano, acetileno, propano, aunque la fórmula condensada molecular, jóvenes, es más propia de los compuestos inorgánicos, donde pues son estructuras sencillas y son fáciles de identificar. Por ejemplo, hidróxido de calcio, nitrato de potasio, fosfuro de zinc, entre otros. Para estructuras orgánicas, es decir, donde haya enlaces carbono-hidrógeno, se prefieren las siguientes dos alternativas, que en este caso es la fórmula semidesarrollada, donde ahora sí nos siguen dando el tipo y número de elementos, chicos, pero de una forma un poquito más adecuada. Observen cómo en este caso ya tenemos una fórmula semidesarrollada, donde observen, nos dice que el carbono está enlazado a 3 hidrógenos y otro carbono está enlazado a un oxígeno y a un OH. O recuerden que a veces simplemente se da un punto y se sobreentiende que es un carbono, y también de esta manera podemos encontrar una forma más específica de cómo están dispuestos los elementos en ciertas moléculas. Por su parte, chicos, si queremos ser todavía más específicos, tenemos las fórmulas totalmente desarrolladas, que a fin de cuentas es la variante de la estructura de Lewis, con la diferencia que aquí no indicamos los pares de electrones libres. En este caso, simplemente indicamos los enlaces y tipo de elemento, pero es muy parecido a la estructura de Lewis y es la estructura desarrollada. Observen cómo el ácido acético ya no se pone CH3, sino que ahora sí se indica el enlace carbono-hidrógeno en cada uno de sus componentes. Esa es la diferencia, chicos, entre cada una de las fórmulas. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Cuando tienen más de una línea es porque tienen más de un enlace. Así es, recuerden que pueden haber enlaces sencillos, dobles o triples. Por ejemplo, aquí el acetileno es C2H2, entonces la única manera de satisfacer al carbono, que recuerden debe de tener 4 enlaces, es por un enlace triple. 1, 2, 3, 4, y el hidrógeno con un enlace sencillo. Permítame, creo que alguien escribió algo. ¿Dónde está? Aquí. Así es, si estamos hablando de hidrocarburos, son los alcanos, alquenos y alquinos, y efectivamente tendrán las terminaciones antes mencionadas. Sin embargo, jóvenes, no entro en detalles sobre las normas o las reglas de nomenclatura, porque eso es el último tema que veremos, yo creo, pasando nuestra evaluación parcial. Ay, no es cierto, con ustedes no vemos este tema, chicos. Nomenclatura de compuestos orgánicos sale de nuestro temario. Solo la siguiente unidad veremos nomenclatura de compuestos inorgánicos. Pero, efectivamente, si revisan sus clasecitas de preparatoria donde vieron estas reglas, podrán recordar esa parte. Ok, chicos.
La interacción entre estos elementos, sean compuestos orgánicos o inorgánicos, pues nos va a dar una diferencias de enlaces en cuanto a sus interacciones. Podemos tener 4 clases de enlaces, chicos, de los cuales los que pueden ser explicados por estructuras de Lewis es el covalente, también el iónico y los 2 casos especiales que es el enlace metálico y el enlace por puente de hidrógeno. En este caso, específicamente para el covalente, chicos, tenemos 3 variantes: covalente no polar, covalente polar y covalente coordinado. ¿De qué dependerá el tipo de enlace que se presenten entre los elementos, chicos? Pues precisamente con un concepto que vimos semanas atrás, que es la electronegatividad. Entre más haya una diferencia de electronegatividad entre los elementos, será más favorecido un enlace iónico, mientras que cuando la diferencia de electronegatividad no es tan evidente, se favorecerá un enlace covalente. Obviamente esas son las reglas generalizadas, a veces pueden salir de esa tendencia y tener un tipo de enlace u otro, pero en la mayoría de los casos es eso, chicos. Elementos con electronegatividades muy distintas, enlace iónico. Electronegatividades no tan distintas, enlace covalente. Pero siempre un elemento tendrá que ser, aunque sea ligeramente, más electronegativo que otro. Y bueno, para esto vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Dentro del enlace covalente, chicos, hablaremos del enlace covalente no polar, covalente polar y covalente coordinado. Empezando por el enlace iónico, chicos. En este caso, el enlace iónico, tal y como pueden ver en la figura, es básicamente el enlace representativo de las sales. Por ejemplo, la sal de mesa, que es el cloruro de sodio, su principal característica es que poseen un enlace del tipo iónico. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que en este caso, la característica principal de este enlace es que aquí no va a haber compartición de electrones. Habrá pérdida o ganancia de electrones. De tal manera, chicos, que precisamente por eso se le conoce también como enlace salino o enlace electrovalente. Pero, a menos aquí en México, lo más conocido es el enlace tipo iónico. ¿Cómo vamos a identificar este tipo de enlace, chicos? Pues muy sencillo. Normalmente es la unión entre metales y no metales. Porque están a los extremos, chicos. Los metales están a la izquierda, los no metales hacia la derecha. En esta transferencia, en este tipo de enlace se da una transferencia de electrones, donde obviamente el elemento menos electronegativo le va a dar los electrones al elemento más electronegativo. Durante esta transferencia o ganancia o pérdida de electrones, chicos, pues obviamente se formarán los distintos iones, que serán los cationes o los aniones, que son cargas positivas y negativas respectivamente. Por otro lado, si tomamos en cuenta el valor numérico de la electronegatividad, jóvenes, que recuerden que podemos cuantificarlo, la diferencia del elemento más electronegativo menos el elemento menos electronegativo nos tendrá que dar un resultado de 1.7 o mayor. No siempre se da ese valor numérico, chicos, pero por tener una referencia se da ese valor numérico. Ya valores por debajo de ese numerito se dice que estará favorecido el enlace covalente. Permítanme, chicos, déjenme ver si me permite moverme al ejemplo, sino para continuar. Ahora sí. Ok, parece que no hay problema. ¿Qué ejemplo tenemos, chicos? Pues el ejemplo del cloruro de sodio. Recuerden que por estructuras de Lewis, si nosotros hacemos la configuración electrónica del sodio y del cloro, en este caso el sodio, observen, tiene una configuración electrónica
11 electrones, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Mientras que el cloro tiene una configuración electrónica, tiene 17 electrones, pues será 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, y vamos a ver cuántos van, 2, 4, 10, 12 y 3p5. Es decir, jóvenes, ¿qué ocurre aquí? Si yo pongo el sodio con sus 3 niveles energéticos, recuerden en el primero, bueno, y le pongo un cloro, también con sus 3 niveles energéticos, observen esto. Solo voy a poner para el sodio los dos últimos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bueno, lo pongo todo, 2, y luego aquí solo tiene un electroncito. Mientras que el cloro en su última capa tiene 7 electroncitos. Entonces, chicos, debido a que el sodio es menos electronegativo, tiene un valor de 0.9 y el cloro tiene un valor de 3, la diferencia es sumamente evidente, además de que están en los extremos. Y observen, chicos, el sodio solo tiene un electrón en la última capa. Entonces, para él llegar al octeto, tendría que ganar 7 electrones, mientras que el cloro en la última capa tiene 7 electrones, por lo que solo le hace falta uno para ganar. De tal forma, pues para el sodio, chicos, es mucho más sencillo perder el electrón y dárselo al cloro, para que al final, voy a continuar aquí abajo, chicos, lo que se obtenga sea lo siguiente. Pongo mi sodio con sus 2 niveles, luego pongo el cloro con sus 3 niveles, solo que en este caso el sodio perdió el electrón y el cloro lo ganó. Y ahora sí, chicos, ambos en su última capa tienen 8 electrones, solo que el sodio se carga positivamente y el cloro se carga negativamente, lo que ocasiona que por diferencia de cargas, jóvenes, pues se forme el denominado NaCl. Esa carga positiva y esa carga negativa se atraen. Repito, no es que compartan electrones, aquí sí son arrebatados y por diferencia de cargas se forma el enlace. Aquí se lo pongo con estructura de Lewis, chicos. El sodio, con un electrón en su última capa, lo pierde, se vuelve sodio positivo, mientras que el cloro adquiere este electrón, se vuelve cloro negativo y forma la estructura Na+, Cl-. Y de esta forma, chicos, nosotros podemos representar un enlace del tipo iónico. ¿Dudas, preguntas? No, profe. Ok. Un segundito.
Voy a borrar esto. Ahora sí. ¿Cuáles son las propiedades que tienen los compuestos que están unidos por medio de enlace iónico, chicos? Que repito, es la combinación de un metal y un no metal. Aquí tenemos varios ejemplos: cloruro de aluminio, bromuro de zinc, óxidos ferrosos, sulfuro de mercurio y cloruro de berilio. Perdón, antes de eso, olvidé decirles que si ustedes hacen la resta de 3 menos 0.9, chicos, pues obviamente nos da un resultado de 2.1, que es mayor a 1.7, y por ende es un enlace del tipo iónico. Pero verán que no en todos los ejemplos se cumple, chicos. Por ejemplo, el cloruro de aluminio tiene un valor de 1.5, el bromuro de zinc 1.2, óxido de hierro 1.7, perdón, se me fue, el sulfuro de mercurio 0.6 y cloruro de berilio 1.5. Entonces, no siempre se cumple la regla, jóvenes, pero la mejor forma para identificar un enlace iónico, recuerden, es la unión entre un metal y un no metal. Ahora, sus propiedades. Su estado físico es sólido y pueden ser duros o frágiles. Sus puntos de fusión y ebullición son altos. Por ejemplo, chicos, ustedes han visto que cuando quieren hacer una carne asada o calentar algo con carbón, ¿qué le avientan a ese carbón? Para que prenda Alcohol. más rápido. Un líquido para que prenda, ¿no? O Pues gasolina. ahorita que ya tienen más a la mano, ahorita que tienen más a la mano eso sí lo hacen, pero antes las señoras usaban otra cosa, jóvenes. ¿No recuerdan? ¿Ocote? Tiene un nombre raro, pero era como para echar aire. El aire es para que se dé la combustión bien, chicos, pero hay quienes las Como un aventan. abanico. Eso es para darle oxígeno y que haga la combustión, pero hay personas que les avientan granos de sal, chicos. ¿Lo han visto? Sí. Ok. Yo en lo personal no. Es para La que verdad, prenda yo más no. rápido, ¿no, profe? ¿Para qué, perdón? Es para que prenda más rápido, ¿no? Así es, pero ¿han visto qué pasaba cuando agregaban los granos de sal? ¿O nunca se dieron cuenta? Tronaba. Tronaba, exactamente. Precisamente, chicos, estos compuestos, sus puntos de fusión y ebullición son tan altos que, imagínense la sal de mesa, chicos, ¿ustedes imaginan verla en estado líquido o en forma gaseosa? No. No, es muy complicado, necesita temperaturas muy altas e inclusive, aunque ustedes calienten, pues recuerden que nuestro aire tiene otros componentes que a fin de cuentas reaccionan con esa sal, la descomponen y forman otros compuestos. Por eso es que empieza a saltar o a tronar, porque no llega a fundirse ni mucho menos a pasar a la fase gaseosa. Al contrario, se descompone. Puntos de fusión y ebullición, chicos, son altísimos, son temperaturas sumamente altas. Por otro lado, chicos, en soluciones acuosas, estas sales tienden a disolverse bastante bien y son excelentes conductores de la corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque recuerden que el cloruro de sodio es Na+, cloro menos, y al momento de disolverse, las cargas se disocian y permite que haya un flujo de electrones a lo largo de ese líquido y por ende transmita la corriente eléctrica. Además de ser solubles en agua, chicos, también son solubles en disolventes polares que, recuerden, son compuestos con grupos oxígenos, nitrógenos, por ejemplo, los alcoholes. En solución se prestan para muchas reacciones químicas, chicos, pero en estado sólido no tanto. La forma que ellos tienen son cristalinos, chicos. Si ustedes se fijan, las sales normalmente son cristalitos muy pequeñitos y en realidad no es que formen moléculas, chicos, sino son pues elementos arreglados de manera infinita alternadamente. Cloro menos, sodio más, cloro menos, sodio más, cloro menos, sodio más, precisamente para tener ese arreglo cristalino o formación del enlace tipo iónico. Ahora,
Esos son la representación de un enlace iónico, chicos. Ahora, ¿qué pasa con el enlace covalente? Para nosotros poder distinguir entre los tres tipos de enlace, pues vamos a hablar precisamente de manera generalizada. En este tipo de enlace, chicos, se efectúa entre elementos de alta electronegatividad, es decir, normalmente se da entre no metales y siempre por compartición, jóvenes. Entonces, recuerden, este es el ejemplo claro de estructuras de Lewis. Vamos a compartir electrones y se dan normalmente entre elementos del tipo no metálicos, es decir, los que están hacia la derecha de la tabla periódica. Y podemos tener tres tipos: polar, no polar y coordinado. Y el primero que hablaremos precisamente será el enlace covalente no polar, también conocido como puro u homopolar. ¿Cuáles son las características de este enlace, chicos? Pues normalmente se va a dar entre enlaces entre elementos del mismo tipo. ¿Qué ejemplos tenemos de este tipo de enlaces, chicos? Pues el oxígeno que respiramos, el nitrógeno presente en el aire, halógenos como el cloro o el gas cloro, ¿qué más? Bromo, pues prácticamente todos los halogenuros forman este tipo de enlace y como les comento, son elementos del mismo tipo enlazados entre sí. Y al momento de que nosotros formemos este enlace, chicos, lo que se va a obtener es una molécula que no tiene carga eléctrica, es simétrica y que por ende su diferencia de electronegatividad es 0. Imagínense, el cloro vale 3, 3 menos 3. Pues era. 0, como lo vimos en el enlace iónico, chicos, tiene una electronegatividad de 3, entonces a la hora de juntar dos cloros, obviamente se anula y no tendrá carga eléctrica esa molécula. Por eso es que se dice que es un enlace covalente no polar. ¿Qué entienden por polos, chicos? Cuando ustedes le dicen polos, ¿qué entienden con esa palabra? Que hay Positivo y un negativo. polo. Ajá. Así es, que hay un polo positivo y un polo negativo. Entonces, obviamente, un átomo tendrá una carga positiva y otro una carga negativa. En los enlaces donde predomina el enlace covalente no polar, eso no ocurre. Imagínense que es una esfera prácticamente formada por dos átomos y que no tiene ningún tipo de polaridad. Simplemente es una molécula totalmente neutra. Y bueno, ejemplos de este tipo se los muestro a continuación. Observen. Otra molécula también, el hidrógeno, chicos. En este caso, recuerden, tenemos nuestros hidrogencitos, donde cada uno tiene un electrón. Si los juntamos, se comparten los dos electrones y a fin de cuentas será un enlace sencillo, donde tengamos hidrógeno, enlace hidrógeno, o mejor conocido como el hidrógeno 2. En este caso, el par de electrones compartido, chicos, recuerdan, lo representamos con una línea. Lo podemos esquematizar de forma visual de la siguiente manera, que es lo que está aquí abajo, y al tener mismas electronegatividades, chicos, se anulan entre sí y por ende ya no tiene carga eléctrica neta y la distancia de núcleo a núcleo va a ser exactamente la misma. Entonces, repito, enlaces covalentes no polares se da en su mayoría en los enlaces de elementos del mismo tipo. Hay algunos ejemplos, chicos, donde hay elementos de distinto tipo y llegan a ser del tipo no polar, pero la verdad ahorita no me acuerdo cuál es, pero son casos aislados. Otros ejemplos, chicos, observen oxígeno, nitrógeno y cloro, donde el nitrógeno tendrá un triple enlace entre ellos, el oxígeno tiene un doble enlace y el cloro tiene un enlace sencillo, pero la idea es básicamente la misma. ¿Cuáles son las propiedades de los compuestos que están unidos por un enlace covalente no polar? Son moléculas verdaderas y normalmente en parejitas, chicos, están formadas por dos átomos. La actividad química, creo que aquí hubo un error, permítanme un segundo.
La actividad química depende mucho de la estructura, chicos. Por ejemplo, el nitrógeno es sumamente inerte, mientras que el oxígeno y el cloro, pues sí son más activos. Entonces, la actividad química de estos compuestos depende de la estructura y no tanto del tipo de enlace. Entonces, aquí no podemos dar una categoría, solo voy a checar cuál fue el error al momento de pasar la información y ya se los corrijo. Estos tienen baja solubilidad en agua, chicos, pues son moléculas neutras, entonces será complicado que se disuelvan en agua en grandes cantidades. No son buenos conductores ni de calor o electricidad y normalmente su estado físico es gaseoso, chicos, aunque les comento, hay algunos compuestos como el bromo sí está en estado líquido, es un color rojizo o naranja muy característico y en estado sólido... En estado sólido, ahorita no se me ocurre uno. Posiblemente el fósforo o el azufre, pero el azufre es de 8 átomos. Habría que checar si sigue siendo covalente no polar, pero también hay ejemplos de ellos. Y bueno, jóvenes, yo creo que hasta aquí vamos a parar. Ya son prácticamente 15 a las 3. Necesito pasar lista. Y por otro lado, hablar un poquito de su examen. Entonces, la próxima semana, chicos, voy a aplicar su examen. No sé si les voy a aplicar el quiz o no. Revisen las instrucciones. Recuerden que el quiz, en este caso va a ser muy sencillo. Son 10 preguntas de opción múltiple, entonces no tienen que escribir ni resolver nada, solo elegir la opción correcta. Y el examen parcial, ahí sí no es de opción múltiple, tendrán que resolverlo muchas de las preguntas pues buscando la información. Entonces, próxima semana examen a las 2 de la tarde, 2 horas para resolverlo y la última hora será de sesión aquí conmigo. Entonces, voy a grabar esta presentación, chicos, lo que me falta para subirlo y puedan ya tener todo el temario completo. Entonces, a más tardar el fin de semana va a estar la presentación cargada para que puedan revisarla. Ya me quedan muy pocas diapositivas y la grabo y la subo con ustedes, pero ya son meramente conceptuales. Entonces, mientras tanto estudien todos los demás temas que hemos visto relacionados a la tabla periódica para que lo tengan todo fresquecito. ¿Dudas, preguntas hasta aquí?